El violín es un instrumento de cuerda frotada tocado con un arco, perteneciente a la familia de los cordófonos. Cuenta con 4 cuerdas afinadas por intervalos de quintas perfectas, que van de graves a agudas y son sol, re, la y mi. Partes del violín. La caja de resonancia es el cuerpo del violín que a su vez se compone de varias piezas: tapa armónica, fondo, aros, cercos, alma, barra armónica y otras. El mástil. La sección alargada que sobresale de la caja y servirá de sostén a las cuerdas. El diapasón. El recubrimiento de madera negra que va pegado al mástil. El clavijero. Con las clavijas, sujetan las cuerdas y permiten su afinación. La ceja. Una pequeña pieza que se coloca transversalmente debajo del clavijero. En ella se apoyan fuertemente las cuerdas, que quedan en el aire desde aquí hasta el puente. El puente, el otro apoyo de las cuerdas. Por él se transmite también la vibración de las cuerdas hasta la caja de resonancia. El cordal, usualmente con microafinadores, es donde las cuerdas quedan sujetas firmemente. Las cuerdas. Estas suelen ser de tripa de animal, tradicionalmente de intestino de oveja las más agudas y de metal con un entorchado las dos más graves. La elaboración inicia con un trozo de madera de arce, que se divide en 2 partes y al ser pegado el veteado queda simétrico. Con un molde se dibuja el contorno del violín y se recorta. Se cepilla la superficie dándole una pequeña inclinación en la mitad. Después se hace un surco que bordea el contorno. Tras impregnarlo de cola, el artesano inserta lo que se denomina orlado, un refuerzo de madera dura, por lo general de arce. Después se hacen los laterales denominados costillas. Se humedecen unas bandas finas de arce o sicomora y se presionan con un moldeador de hierro caliente para doblarlas. Se pegan las bandas al contorno uniéndolas en la esquina superior e inferior con pequeños trozos de madera. Después, unas tiras finas de madera, llamadas guarniciones, se pegan al interior de las costillas. Con ello se alarga la superficie para que sea más fácil unir las costillas con el reverso. La parte frontal del violín o tapa se hace con una sola pieza. La barra de apoyo, llamada barra armónica, va pegada a la parte inferior. El sonido sale por 2 aberturas llamadas Fs. El cuello del violín y la voluta se hacen de una sola pieza de arce. Después se pegan al cuerpo. El diapasón se hace de ébano, una madera noble bastante duradera para que resista la ejecución de los violinistas durante siglos. Con una herramienta llamada escariador de clavijas se hacen los orificios para las clavijas de ébano, en donde se enrollarán las cuerdas. Se cubre la madera con 4 o 5 capas de barniz, dependiendo del color. Después se pule con aceite durante varios días hasta que el acabado es brillante y muy suave. A continuación se inserta el alma. Este pequeño cilindro de pino conduce el sonido y sostiene la tapa contra la presión del arco. El puente tampoco va pegado, se mantiene en su sitio por la presión de sus 4 cuerdas, que pasan por el cordal de ébano y se envuelven en las clavijas. Ahora el violín ya está terminado. El arco se hace con crin de caballo y una madera brasileña de alta calidad llamada madera de Pernambuco. Se ata a un extremo de los crines con hilo de coser fuerte, después se queman y se sellan con cera para impedir que se deshilachen. Después se incorpora un anillo para impedir que los crines se enreden. A continuación se pone el tornillo que controla la tensión de las crines. Se peinan las crines para que estén paralelas y se insertan al otro extremo llamado cabeza. Se aprieta el tornillo hasta que las crines estén tensas. Por último, la colofonía, una resina pegajosa de pino que impide que el arco resbale por las cuerdas.
Historia. Aunque existe una estatua en un templo de la India fabricada en el siglo XII, en donde se puede ver un instrumento en forma de 8, con voluta y costillas en forma de C, se estima que el violín aparece alrededor de 1520 cerca de Milán, Italia. Pero en la actualidad no es posible establecer con exactitud si el violín proviene de Europa o de alguna cultura oriental, dado que las distintas teorías que tratan este tema se funden en simples hipótesis. Los antecesores del violín pueden seguirse casi hasta los principios de la civilización, con instrumentos como el Ravanastron de la India, de cerca de 5000 años antes de Cristo, o el rebab, de probable origen Persia y África del Norte. A partir del siglo XVI se fabricaron violines con intensidad, tanto en Italia como en Alemania. Se forjó el prestigio de las escuelas de Cremona y Mittenwald, la primera con nombres tan ilustres como los de Juan Pablo Maggini y Andrea Amati, mismos que inauguraron una verdadera dinastía en la fabricación de violines e instrumentos de cuerda frotada. Los hermanos Ruggeri y Guarneri, y sobre todo, el más célebre fabricante de violines, Antonio Stradivari, con quien el violín llega a su perfección.